Pues como te decía, cuando pasan 21 minutos de las 11 de la mañana continuamos hoy viernes ahora con la Casa de Castilla-La Mancha. Te vamos a informar que hoy día 23 de mayo a las 7:30 de la tarde estás invitado al Aula de Humanidades, que presenta una mesa redonda en memoria del profesor Antonio Oliver, un precursor del siglo XXI. En esta mesa redonda van a intervenir Valentín Arteaga, presidente de la Fundación Profesor Antonio Oliver, Lola de la Serna, Pablo Erce Montiel, director del aula, y Rafael Ubal López, a quien tenemos en nuestro estudio para informarnos. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, muchas gracias. De nada. Cuéntenos un poco quién ha sido Antonio Oliver. Muy bien, Antonio Oliver, parece que es fácil contestar a esta pregunta. Recuerdo casi siempre que me preguntan por él aquella pregunta que Jesús hacía a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Lo digo porque habitualmente, para responder quién es una persona en nuestra sociedad, solemos irnos pues por lo que se ve, por las ramas, por la apariencia, por el currículum, por el tópico del currículum, ¿no? Pues comenzando por esta cáscara, por lo más superficial, por lo más leve, y para entendernos, diré que Antonio Oliver, entre otras cosas, ha sido doctor en Historia de la sección de la Edad Media por la Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Biblioteconomía, amplía sus estudios en el Instituto Católico de París en 1960 y es becario por la Universidad de Freiburg en Alemania Occidental. Realiza estudios de teología y prepara el volumen de la edición crítica de la obra latina de Ramón Llull, y es miembro colaborador de la edición crítica de la misma obra. Ha sido profesor de la Majoricensis Esquila Llullística del Centro Superior de Investigaciones Científicas y vocal del Consejo Rector del Estudio General Llullano de Palma de Mallorca. Profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario de Palma de Mallorca y colaborador de la Biblioteca de Autores Cristianos. Fue profesor de la reina, su majestad la reina Doña Sofía, durante 17 años, de Antropología e Historia del Pensamiento, y también, entre otras cosas, ha sido discípulo directo de Martin Heidegger, el padre del existencialismo, y compañero de estudios pues de la famosa doctora en psiquiatría Elizabeth Kübler-Ross, compañero también del gran teólogo Hans King. Ha estado siendo un hombre en cruce de caminos de grandes hombres, ¿no? Y en este sentido, fundamentalmente, ha sido una persona iluminada con cantidad de posibilidades para todo el que se acerca a él, a su figura, de salir igualmente iluminado. Sin duda una gran persona. En la tarjeta de invitación del acto, que se va a celebrar esta tarde, como decíamos, a las 7:30, pone Antonio Oliver, precursor del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto de precursor del siglo XXI? Sí, justamente yo suelo poner, porque se ha puesto a iniciativa mía lo de precursor, aquel rasgo que me parece en estos momentos más decisivo en su personalidad. El precursor es el que precede, el que va delante, es el antecesor, es el que se anticipa, quien enseña o avanza enseñanzas que no hallarán acogida sino en un tiempo venidero y posterior al momento en que se están realizando esas enseñanzas. Y fundamentalmente Antonio Oliver ha sido eso, un precursor, porque se ha estado moviendo en el borde del abismo, al filo de la navaja. Estaba en terrenos totalmente fronterizos y avanzando ideas porque falleció en la Navidad del año 94, y ha sido un autor que no ha dejado de sorprender, porque está continuamente avanzando cosas que están en su momento totalmente disonantes y que después llegarán a ser armónicas, pero que esa armonía aún no se acaba de ver. Señor Ubal, usted ya ha participado en distintos actos difundiendo el pensamiento de este señor. ¿Qué es lo que le mueve personalmente a tomar estas iniciativas? Pues fundamentalmente me mueve porque no le he conocido a él personalmente, sino a través de discípulos directos y a través de escuchar cintas magnetofónicas, porque él apenas ha dejado obra escrita, pero sí que hay centenares de cintas grabadas de sus intervenciones en cursos y seminarios,
Y lo que me ha conmovido y me conmueve y me mueve a hablar de este hombre es que el haber comprobado que ha sido un hombre conmovido él mismo por la majestad de la muerte, y solo los que son conmovidos por la majestad de la muerte pueden expresarlo con una vida en consecuencia y en coherencia y en consonancia. Ha sido en ese sentido un hombre no un poseedor de ninguna verdad, sino el poseído por la verdad. Y en ese sentido es lo que más me mueve y me conmueve. Y señor Ubal, ¿en qué consiste exactamente el Aula de Humanidades? El Aula de Humanidades de la Casa de la Mancha es un lugar expuesto precisamente para dar a conocer o profundizar en la obra y en la persona y figura de todas aquellas personalidades que merecen la pena fijarse en ellas, porque pueden hacer de estrellas en medio de la noche, pueden guiarnos, orientarnos, después que siga cada cual el camino que crea más conveniente y que se adapte más y coincide más con su propia vocación. Y en esta tarde pues vamos a hacer un breve retrato de la persona de Antonio Oliver. Vamos a también dar a conocer las huellas que en una discípula como es Lola de la Serna, poeta y escritora, alumna durante 18 años de este hombre, el profesor Antonio Oliver, pues qué huellas ha dejado en ella. Y después voy a tratar de hacer por primera vez una muy breve síntesis de lo que considero el retrato de sus ideas. Y Rafael, por último, ¿qué nos puede adelantar del acto que se va a celebrar esta tarde? Sí, como le estaba diciendo, en este sentido, por entrar en un breve esquema, voy a poner en conocimiento de los asistentes dónde están las claves del pensamiento del profesor Antonio Oliver, lo que yo denomino su antropofanía, es decir, la manifestación, la publicación clara y distinta de sus concepciones acerca del hombre, su testimonio y su revelación acerca del hombre, los criterios de fondo que le hacían expresarse de una manera enamorada del ser humano de carne y hueso, porque ha sido un intelectual comprometido, un creyente apasionado por la profecía, ha sido un contemplativo metido en la acción de la vida cotidiana, en el campo de la enseñanza, y con una mirada de fe sobre la vida de cada persona concreta de carne y hueso que sorprendía. Pues nada, vamos a recordar a la audiencia hoy, 23 de mayo a las 7:30, invitados al Aula de Humanidades, que presenta la mesa redonda en memoria del profesor Antonio Oliver. Para ello hemos tenido aquí al señor Rafael Ubal, que nos ha informado. Muchas gracias por haber acudido a nuestros estudios, Rafael. Muchas gracias a vosotros. Que todo se desenvuelva muy bien y que acuda mucha gente. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos esta tarde a la Casa de Castilla-La Mancha. Me lo voy a acercar más, a ver si así. Ya. A celebrar esta sesión de el Aula de Humanidades, que seguramente, creo casi que hoy vamos a cerrar con ella el ciclo de este aula del presente curso antes de las vacaciones de verano. Tenemos en la tribuna... Está muy alto, ¿no? Tenemos en la tribuna a Lola de la Serna. Yo creo que todos los que están aquí ustedes los conocen de sobra. Solamente voy a nombrarlos. Lola de la Serna, que es escritora, como ustedes saben. Rafael Ubal, también escritor, filósofo. Y don Pablo Erce Montiel, que es director precisamente del aula esta de Humanidades, que hoy va a clausurar este curso. Don Valentín Arteaga, que está en primer lugar puesto en la tarjeta, no ha podido venir y va a leer unas palabras suyas. Lo que iba a hacer él aquí, ha tenido que marcharse por una enfermedad urgente de un padre teatino, ha tenido que salir. Ay, padre, ¿qué pasa? Y ha tenido que salir, entonces lo que él iba a decir lo ha mandado por fax y Rafael Ubal va a hacer lectura de estas palabras. Así que en primer lugar, y para ver si ya nos situamos, para el micrófono para que lea esta palabra de don Valentín Arteaga. Bueno, si me permiten primero
como director del aula, unas palabras previas de presentación. Les recordaré que... A ver, ahora un poco... ¿Mejor ahora? No lo ponemos de acuerdo. Les recordaré que en una de las emisiones anteriores de este aula, pues hablamos de la posibilidad de dedicar una sesión al padre Antonio Oliver. Nos acompañaba en aquella ocasión don Rafael Ubal, que también hoy está con nosotros, y aquí, sabedores de que es un gran discípulo de este gran maestro, pues aprovechamos esa circunstancia para pedirle una colaboración especial con objeto de poder dedicar esta sesión a esta figura que hoy adquiere cada vez mayor brillo dentro del panorama de la antropología española y de tantas ciencias como abarcó dentro de su inmensa cultura la personalidad a la que nos vamos a referir. Afortunadamente la idea ha cuajado y ha cuajado en poco tiempo, y eso nos permite tener hoy con nosotros pues a doña Lola de la Serna, que efectivamente, como ha dicho nuestra presidenta, no es necesario presentar, puesto que en la casa ya lleva muchos años y en fin, y una andadura perfectamente definida como poeta, como escritora y muchas cosas más, pero que habría que añadir que ha sido durante 18 años alumna o seguidora del profesor Oliver. Por tanto, la traemos pues muy justamente a nuestro lado, porque puede iluminarnos sobre el pensamiento de esta gran figura. A Rafael Ubal pues tampoco hace mucha falta presentarlo, porque la vez pasada que estuvo con nosotros ya hicimos una breve semblanza de él. Hombre modesto por lo demás, no le gusta mucho que exhibamos largos currículum vitae, sino que nos ha dicho que lo presentemos tan solo como escritor, ensayista, filósofo y teólogo, y al mismo tiempo como persona que dedica una atención preponderante al pensamiento de Antonio Oliver, como lo ha demostrado recientemente en un acto que se celebró en Mallorca en el mes de abril, hace pocos días, en el cual él habló precisamente de la proyección que está adquiriendo esta figura. Aquí me ha dado una reseña que él titula, o que los periodistas titulan: "El reto de la humanidad para el nuevo milenio es ser libre a través del diálogo". Además, me ha proporcionado una breve semblanza del propio padre Oliver, que, si me permiten, voy a leerla brevísimamente como anticipo de lo que consideramos la gran primicia de esta sesión, que es que vamos a escuchar parcialmente, como muestra nada más, una grabación de uno de los cursos impartidos por el propio profesor Oliver, en el que podremos oír su voz al mismo tiempo que una pequeña parte de su pensamiento. Si estos duendes que hoy tenemos un poco en contra en la sección de grabaciones no nos juegan una mala pasada, pues creo que podremos encajar bien todas estas cosas. En fin, de don Antonio Oliver Montserrat puedo decir que nació en Villafranca de Mallorca el 29 de mayo de 1926. Su formación fue muy amplia, puesto que como títulos académicos habría que contar que fue doctor en Historia en la sección de la Edad Media por la Universidad Gregoriana de Roma. También fue diplomado en Biblioteconomía por la Escuela Vaticana. Hizo una ampliación de estudios en el Instituto Católico de París y fue becario de una asociación alemana de la Universidad de Friburgo, en Alemania Occidental. Bueno, en Alemania ya no hay occidental. Estudios de teología y preparación de un volumen sobre edición crítica de la obra latina de Ramón Llull, a quien llamamos también Raimundo Lulio, le ocuparon durante bastante tiempo, y fue editada la obra por el Instituto Raimundus Lullus de la Facultad de Teología de aquella universidad. Y por último fue miembro colaborador de la edición crítica de esta misma obra. En cuanto a actividades, pues nos han señalado unas pocas nada más, porque lógicamente en una vida tan fecunda como la suya, pues esto podría llenar páginas. Nos han dicho que fue profesor de la Mariocensis Esquila Lulística del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una de esas secciones de instituto en las que está dividido el Consejo, y que él fue precisamente uno de los docentes de ella. También actuó como vocal del Consejo Rector del Estudio General Luliano de Palma de Mallorca.
Como ven ustedes, los estudios en torno a la figura de Raimundo Lulio han ocupado una parte muy importante de la formación y de la actuación del padre Oliver. También fue profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario de Palma de Mallorca. No hay que olvidar su condición de sacerdote que le ha acompañado hasta el final de su vida. Y también fue colaborador de la Biblioteca de Autores Cristianos en varios volúmenes. La serie de publicaciones que él hizo pues también nos llevarían, en fin, un poquito más de tiempo del que disponemos, y yo no quiero acapararlo demasiado para dejarlo precisamente que sean los especialistas en la materia los que nos introduzcan en el pensamiento de este hombre extraordinario. Y antes que cederles la palabra, si les parece y nos resulta bien, vamos a oír un instante, un minuto o dos, esta grabación que tengo que agradecer a don José María Navarro, que está con nosotros, que también es un seguidor del padre Oliver, que me la ha prestado hace bastantes meses, y gracias a ello pues podemos oírla un poquito hoy en su honor y a gusto, espero, de todos. Vamos a ver si Rafael nos la pone un momentito. Para todos, que al estudiar antropología lo hacemos de una forma crítica siguiendo autores críticos. Autores críticos que nos ayudan a meditar sobre el ser del hombre, aunque sea desde la oscuridad o desde la noche, como será hoy. Lo digo porque voy a poner a Feuerbach, no voy a tener tiempo de hacer muchos comentarios, y Feuerbach es destructor, demoledor del etéreo, mortal, tenebroso, fatídico y antirreligioso. Pero hay que conocerlo, porque tiene la ventaja Feuerbach de haber dicho en voz alta, de haber escrito, y haber enseñado poco tiempo porque no le aguantaron en la cátedra, que los problemas o las sospechas que tenemos de Dios son verdaderas. Las sospechas de que Dios sea malo o no exista son verdaderas. Lo cual es bueno porque digo que se mete en el hombre y se mete por las concavidades secretas del hombre para sacar de ellas animales que duermen y que son feroces y que conviene detectar y exponer a la luz pública. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Así por tanto, para esta lección de hoy, otras vendrán también. Ya no repetiré que es una visión de Feuerbach, una visión positiva en cuanto destapa o desentierra muertos que llevamos dentro todos, y una visión además positiva como crítica de la religión, la cual es siempre indispensable, no tanto de la religión como un ente de razón o como un universal, cuanto de la religión que todos decimos que profesamos dentro. Así pues, es bueno hacer la crítica. De todas maneras, como después de la segunda lección. Bueno, ahora tiene la palabra Lola de la Serna, o Rafael Ubal, y luego Lola de la Serna. A ver. Yo voy a dar lectura al FAS, que don Valentín Arteaga me envió anoche. Rafael Ubal, mi muy estimado amigo, lamento de veras no poder participar en esa mesa redonda de la Casa de Castilla-La Mancha, acerca del pensamiento del profesor Antonio Oliver. Motivos inexcusables e imprevistos me lo impiden. Sin embargo, no quiero ahorrarme el gozo de presentar a los asistentes un perfil a vuela pluma de quien fue un profeta del próximo milenio. Oliver es, ante todo, un evocador de claridades. Su magisterio fue un magisterio iluminado. Todas sus palabras disipaban en quienes tuvimos el privilegio de ser sus compañeros, amigos y discípulos, las tinieblas del ser. Fue él un andariego incansable de las sendas todas del ser, nómada siempre de los paisajes profundos, estaba particularmente dotado para merodear con valentía desde el riesgo por las fronteras de lo humano, inefable e infinito. Poseía una cordialidad
contagiosa y su personalidad era absolutamente excepcional. Un gran provocador. Nos llamaba al más allá, a las regiones que se encuentran entre la profecía y la mística. Al estilo de su maestro, Heidegger, era un pastor del ser, un profeta de la ciudad moderna y sobre todo un enamorado de la muerte, como la hora cumbre del hallazgo esplendoroso con la vida entera. Lo recuerdo esta noche con mi memoria de rodillas. Haber sido compañero suyo de aventura en las regiones de la teatinidad es para mí un privilegio incalculable. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Valentín Arteaga, presidente de la Fundación Antonio Oliver. Buenas tardes, queridos amigos. Así comenzaba Antonio Oliver todas sus conferencias. Yo he tenido el inmenso gozo de seguir su palabra, de asistir a sus conferencias durante muchísimos años, 16, 18. Sé que los que no le conocieron pensarán que muchos años son esos, pues ¿de qué os hablaba? De eso, de lo que nos comunicaba es de lo que yo quisiera darles noticia. Comenzaré diciendo, para situarnos, que la palabra de Antonio es ese agua viva que cuanto más bebemos de ella, más sed nos provoca. De Antonio Oliver se han dicho y se pueden decir muchas cosas magníficas, y todas se quedarán pálidas, en simples y pobres aproximaciones. Necesitaríamos miles de años y de palabras, no exagero, y no habríamos dicho nada de Antonio Oliver. Todo lo más, habríamos trazado un leve semblante de su personalidad, tanto en su conocimiento intelectual, cuanto mucho más en su verdadera dimensión de hombre. Es por tanto una temeridad por mi parte, sin duda, este intento de comunicarles, de darles noticia de quién y cómo era Antonio Oliver. Como apunte diré que Matías Vallés, a la muerte de Antonio, dijo unas palabras que hago mías, y que ya quisiéramos que a nuestra muerte alguien pudiera decir algo así tan hermoso. Matías Vallés dijo: normalmente, cuando sentimos más dolor por una persona fallecida, es cuando nos encontramos con alguien que también la ha conocido. Es entonces cuando sentimos ese dolor, al compartir los momentos vividos. Sin embargo, continúa diciendo Matías Vallés, con Antonio ocurre lo contrario. Cuando sentimos ese dolor, cuando sentimos la ausencia verdadera de Antonio, es cuando nos encontramos con alguien que no le ha conocido. Yo les aseguro que es cierto. Sentimos que es una gran pérdida no haber tenido ocasión de conocerle personalmente. Los que sí hemos tenido ese gozo, sabemos de Antonio que no solo es un sabio de nuestro tiempo, su biografía, su currículum, su intelecto, nos dejan perplejos, pero Antonio Oliver es más, un hombre sabio, sin duda, un precursor también, y no solo del siglo XXI, como se anuncia aquí en esta casa, sino de todos los venideros. Su palabra era profecía. Luego también podríamos calificarle como un profeta de nuestro tiempo, que lo es. Pero no es de esto de lo que yo quiero darles testimonio. El testimonio que yo quiero dar de él es como maestro, como ese gran maestro que fue y que sigue siendo. Entre otras cosas, se ha dicho de él que era un conferenciante, un comunicador de excepción. Yo como discípula que me siento de él, y les aseguro que el mérito no es mío, digo, era y es un maestro excepcional. Antonio, como maestro, es ese acompañante profundo que te muestra y conduce, que más que enseñar con lo que dice, enseña mucho más con